¿Qué puedes hacer cuando empiezas con mal pie con tu jefa y notas que la confianza, pues en lugar de construirse, ya se ha roto antes de tiempo? Y en esta situación, ¿se puede dar la vuelta a la relación que arranca torcida o ya estás condenado y la vas a arrastrar? Soy Pau Valdés y en este episodio voy a hablar con María Muriano. Ella es la directora de Marketing y Comunicación en Phoenix. Es una empresa que ayuda al sector alimentario a dar una segunda vida a los excedentes y reducir el desperdicio de los alimentos. Y con ella vamos a hablar de cómo se reconstruye la confianza cuando una relación profesional empieza mal, de la importancia de los lazos humanos en un mundo cada vez más tecnológico, donde la IA está presente en todas partes, y también de cómo comunicar un tema incómodo sin que el otro se cierre en banda. Bueno, y con esto vamos con la entrevista. Hola María, ¿qué tal? Bienvenida al podcast. Hola, buenas, ¿qué tal? Gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti, aparte por fin lo hemos conseguido porque hemos tenido como 3 intentos fallidos y finalmente estás aquí, o sea que gracias por el esfuerzo. Y bueno, como siempre me gustaría, hablando un poquito más de ti, la empresa en la que estás y que nos expliques quiénes sois y así ubicamos un poco a la audiencia. Sí, totalmente. Bueno, yo soy María Muriano, soy la responsable de marketing y comunicación aquí en Phoenix, España. Phoenix es una empresa francesa, nació en Francia y empezamos a trabajar en España hace unos 4 o 5 años. Es una empresa que se dedica a... Trabajamos con empresas del sector alimentario en España para ayudarles a gestionar todos los excedentes alimentarios, que es decir, el producto que no tiene recorrido comercial, es decir, el producto que no venden, sobre todo producto alimentario, y ayudarles a gestionarlo mejor y darles una segunda vida, ¿no? Sobre todo, normalmente pasa por la donación de estos excedentes a asociaciones benéficas. Y todo ello con el objetivo único de prevenir y reducir el desperdicio alimentario, que como, bueno, no sé si la audiencia lo sabe o no, pero es un problema a nivel global, sistemático, muy importante, que afecta mucho a todo lo que es el cambio climático y bueno, es una de las causas también de pobreza, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, estamos un poco ahí intentando paliar ese, ese, mm, ese objetivo que también está dentro de los objetivos de desarrollo de la Agenda de 2030. Excelente, María. Bien, bueno, la preparación de este podcast, creo que tenemos como 2 o 3 temas muy interesantes de los que no hemos hablado mucho en el pasado y uno tiene que ver con, por el que me gustaría comenzar, ¿no? En este mundo que estamos tan tecnológico, ¿no? Donde la IA está ganando tanto terreno, donde además nos encontramos que las nuevas generaciones incluso parece que les dé miedo coger el teléfono para llamar, que todo se haga por email o por mensaje o por red social, ¿no? Tienes una historia muy interesante, un gran aprendizaje sobre la importancia, ¿no? De mantener los lazos con las personas de cara a cómo construir confianza, de cómo construir una mejor relación. Entonces me gustaría que lo explicaras. Ujú. Sí, a ver, pues bueno, nuestra empresa es una empresa de servicios muy B2B, ¿no? Y como responsable de marketing y comunicación, una de las herramientas más importantes que utilizo siempre es el caso de éxito, ¿no? Es explicar un ejemplo de cómo nuestras soluciones, ¿no? Han solucionado X problema a una empresa, a uno de nuestros clientes, ¿no? Pero construir un caso de éxito no siempre es fácil, en el sentido de que no siempre el cliente quiere comunicar lo mismo que tú quieres comunicar, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, hay mucho trabajo previo para construir un caso de éxito. Yo normalmente lo que hago es hacerlo en formato vídeo, porque, bueno, a nivel de era muy bien. Y bueno, para preparar un vídeo, pues ya sabemos todos, ¿no? Lo que cuesta, todo el papeleo, desde, bueno, autorizaciones para imágenes, para hacer el script, el briefing para el del vídeo, bueno, etcétera. Mucho papeleo, ¿no? Y sobre todo, bueno, el contenido, ¿no? Y la estrategia un poco detrás de lo que es el vídeo. Y lo que me pasó es que la anécdota en sí es que este cliente en particular, ¿no? Lo teníamos todo más o menos apalabrado, ¿no?
Y cuando llegó el día para grabar unas cosas que, bueno, cuando leía el script, ¿no? Unas cosas no estaba de acuerdo, ¿no? Así que, bueno, claro, si ella no está, pues no está a gusto diciendo lo que yo había escrito, pues claro, no le podemos obligar, ¿no? Obviamente. Y, y nada, pues claro, pues ¿qué haces, no? Pues te frustras un poco, te sorprendes, pero y luego te da un poco de miedo, ¿no? Que todo el trabajo que has hecho, toda la inversión, porque tienes allá el cámara, las luces, era en Madrid, o sea, tuve que coger el tren, que yo estoy en Barcelona. Bueno, pues hay una inversión económica y de tiempo y de esfuerzo brutal, ¿no? Para preparar un vídeo y que todo se te vaya, que todo se pierda en ese momento, porque la persona la persona a la que estás entrevistando no se sienta cómoda, pues es un fallo, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hago, no? Pues en vez de entrar en panic attack mode, pues intentas pues mantener la calma y intentar escuchar y intentar decir, bueno, pues sigamos. Para mí es muy importante siempre, no solo a nivel de comunicación general con todas las personas del mundo, pues intentarlo, encontrar ese punto común que nos une, ¿no? Hablas siempre, intentas, o cuando llegas a un acuerdo, esto los comerciales lo tienen muy claro también, es intentar encontrar el win-win, ¿no? O esa cosa que nos motiva a los dos, o algo del proyecto que cree concordia más que discordia, ¿no? Y, y bueno, al ser una empresa de impacto, pues es fácil, ¿no? Eso es un proyecto de impacto, es un proyecto bonito que nos sentimos orgullosos, que queremos comunicar y queremos que llegue a todo el mundo para amplificar, ¿no? El impacto lo máximo posible. Ese punto, ¿no? Ese momento de decir, oye, va, ¿te sientes cómoda con esto? ¿No? Lleguemos a un acuerdo, hablemos de algo que nos guste a los dos. ¿Qué quieres explicar tú? Y yo te entiendo, ¿no? Y ahí, bueno, ahí es cuando cambiamos el script y todo funcionó, ¿no? Pero fue un aprendizaje grande en el sentido de decir, bueno, claro, yo con esta persona he hablado una vez, no hay confianza ahí, ¿no? ¿Y cómo se construye esta confianza, ¿no? Pues eso es lo que tú decías, no son emails, es coger el teléfono, es llamar, es transmitirle a la otra persona que conoces el proyecto, que como responsable de comunicación y marketing, conoces el proyecto porque has estado en clientes, has estado en ONG, sabes lo que estás hablando, que el equipo también es el conocimiento del equipo, el esfuerzo del equipo, del nuestro también transmitir, ¿no? Conocimiento de sus objetivos, de sus preocupaciones, de sus expectativas. Y un poco esto no se hace en un día, no se hace en una conversación, se hace en muchas conversaciones. Claro, yo te quería preguntar, porque claro, bueno, en este podcast pasan perfiles más marketingianos, pasan perfiles más comerciales. Eh, claro, en el día a día de un comercial, esta parte que estamos comentando casi se da por sentado, porque tienen mucha relación con sus interlocutores, ¿no? Van a Claro, comer muchas veces o llaman claro. muchas veces, ¿no? Pero en un perfil como el tuyo, más de marketing y comunicación, ¿no? A Mm. partir de esta experiencia, ¿qué cosas distintas comenzaste a hacer, ¿no? Sobre todo porque es más fácil, ¿no? Acabar refugiado detrás del correo, detrás de los mensajes. O sea, ¿ha habido algo que hayas implementado concretamente de cara a estas relaciones? Sí, la verdad es que yo tengo un equipo comercial muy bueno, con mucha experiencia y que me dan muy buenos consejos. Y una de las cosas cuando empecé, y yo ya llevaba bastante recorrido en el mundo del marketing, la comunicación, pero me dijeron, oye, tú en cuanto puedas ya empieza a meterte en todas las reuniones que tengamos con los clientes. Y así fue, ¿no? Me empecé a meter en todas las reuniones y yo al principio pensé, esto es para que me empape, ¿no? De cómo hacen el pitch de la empresa, de cómo me empape un poco de los servicios que ofrecemos tal, pero no, también, pero además era para
esto, trabajar en esa confianza, ¿no? Para que ellos me vieran, para que el cliente me viera, para yo conocer al cliente, para entender un poco sí, las expectativas, quién eran, qué perfil tienen, e incluso las conversaciones un poco más a la esfera personal, ¿no? Porque, y es lo que tú dices, ahora estamos en el mundo de la IA tecnológico y nos cruzamos 4 emails, pero en realidad somos humanos y tenemos inquietudes y hablamos muchas veces también de temas personales en momentos profesionales, ¿no? Y un poco esto también te ayuda a pues a entender a la otra persona, también a qué aspiraciones tienes profesionalmente, ¿no? Porque la persona, el interlocutor que tienes cuando haces entrevistas o cuando haces casos de éxito, pues tiene unas aspiraciones profesionales, individuales, no de empresa, específicas. Es decir, ella vela por la empresa, en esta persona en cuestión vela por la empresa, pero por otro lado, pues tiene un puesto X, pero quizá quiere llegar a este puesto y pues hacer este vídeo la ayuda, ¿no? A dejarse ver, no sé, hay que entender un poco todo el contexto y ser muy observador para poder ganarse la confianza y para poder llegar a los objetivos que tú en realidad quieres, porque tú en realidad lo que quieres es dar visibilidad a ese proyecto y pasar el mensaje que tú quieres pasar, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, nosotros somos una empresa, claro que hablamos de algo muy tabú, hablamos de desperdicio alimentario. Nadie quiere hablar de desperdicio alimentario porque es algo que muestra un fallo, un error, un fallo en la previsión de stock, un fallo en el ajuste entre oferta-demanda, un fallo en la gestión del excedente. Entonces, claro, la gente decir que las empresas con las que trabajamos comunicar pues que generan desperdicio alimentario, pues no les gusta. Entonces, claro, es un tema complicado. Y además, empresas, y me estoy yendo a la tangente, pero para que veas un poco a los retos que nos enfrentamos en este sentido, pero también hablar de rentabilidad cuando eres una empresa de impacto es algo que el cliente tampoco se siente muy cómodo, prefieren hablar pues de eficiencia operativa, ¿no? Pues buscar un poco no dar portazo a tu objetivo, ¿no? Que en realidad es mostrar el proyecto y decir, no, yo quiero, pero en vez de utilizar una palabra, pues decir, oye, utilicemos con la que te sientas a gusto, pero yo sigo teniendo allá algo potente que decir, ¿no? Es decir, pues no quieres hablar de rentabilidad, no pasa nada, hablemos de eficiencia operativa. No quieres hablar de desperdicio alimentario, hablemos de aprovechamiento de alimentos, ¿no? Darle un poco la vuelta, y yo en este caso en concreto, mi aprendizaje es muy claro, ¿no? O sea, yo tendría que haber cogido el teléfono y hablar con esta persona 150.000 veces antes de que llegase el día de ponernos delante de una cámara, porque además para una persona poder ser delante de una cámara, como yo hoy, y hablar y plasmar en un vídeo tus opiniones y tus pensamientos y dejar un mensaje muy clave que luego no se puede borrar y que luego se utilizará en diferentes canales. Claro, es muy importante, la gente mide mucho lo que dice, sobre todo cuando representas una empresa, representas unos valores. Entonces, claro, hay que entender también eso, ¿no? Hay que ponerse en su lugar y decir, ostras, claro, yo pondremos en el caso de éxito lo que tú quieras decir de tu empresa y yo, bueno, quiero decir esto, pero te doy opciones, ¿no? Y con lo que te sientas más cómodo. Muy bien. Vamos a hablar de otro tema que yo creo que tiene un punto de relación, pero quizá no es lo mismo. Y sobre, ¿no? Cuando damos por sentado que nuestro mensaje llega como pensamos que nosotros lo interpretamos. Es decir, lanzamos un mensaje y pensamos, bueno, me entienden de esta manera, ¿no? Y luego te das cuenta que en el otro lado te han entendido distinto. Entonces tienes una historia relacionada con una ONG que me gustaría también que compartieras. Sí,
Pues precisamente nosotros trabajamos con ONGs porque tienen pocos recursos, ¿no? Porque reciben estos excedentes alimentarios y como tienen pocos recursos para dar visibilidad a sus proyectos y hacer vídeos, pues nosotros hacemos muchas veces vídeos con ellos, ¿no? Para dar visibilidad a sus proyectos. Y otra vez hablando de vídeo, con ellos una vez lo que me pasó es que cuando fuimos a grabar, quería grabar exactamente dónde se destinaba esos excedentes alimentarios, ¿no? A un comedor social en especial en Madrid. Y por desgracia tenía una grabación antes de esa grabación al mediodía y nos retrasamos todo el equipo de grabación. Llamé para avisar, obviamente, pero mi sorpresa fue que cuando llegué no habían empezado a comer, no habían empezado a distribuir la comida. Es decir, se habían esperado a que llegásemos para que pudiésemos grabar la realidad explícita de un comedor social en el momento en que reparten la comida. Así que lo habían cocinado todo y estaban ahí esperándonos a nosotros. Claro, fue claro, muy triste, ¿no? Cuando llegué y vi que estaban todos ahí esperándose, pues obviamente a todo el equipo nos dio muchísima pena y nos dimos cuenta, yo sobre todo, que no anticipé algo muy básico, algo que era, bueno, por Dios, por favor, adelante, comer, ¿no? Lo di por hecho, quizá, ¿no? Di por hecho que obviamente si llegásemos tarde, pues nos tendríamos que apañar y no podríamos grabar la comida, que no nos esperarían. Pero claro, estamos hablando con gente, con voluntarios que están dando su tiempo gratis, ¿no? Y que si les estás pidiendo algo, son gente comprometida. Si les estás pidiendo algo, pues lo van a hacer, ¿no? Y nada, bueno, lo único que me quedó hacer fue pedir disculpas y obviamente ponernos a trabajar súper rápido para que pudiesen comer súper rápido, ¿no? Claro, en esos momentos es muy difícil, ¿no? O sea, un plan... O sea, yo digo, bueno, siempre hay que tener un plan B o siempre hay que avisar, siempre... Y la verdad es que en mi cabeza lo estaba haciendo bien porque llamé, avisé y tal, pero quizá que subestimé, ¿no? un poco la situación y no pensé que eso podría llegar a pasar. Nada, el aprendizaje, bueno, es eso, que la próxima vez tengo que ser mucho más explícita cuando doy permiso, ¿no? O cuando les digo que voy a llegar, entrar más en detalle, ¿no? En todo lo que va a pasar, no dar cosas por hecho, porque sobre todo en el tercer sector, pues el tiempo es un acto de generosidad, ¿no? O sea, están allá por amor al arte y por compromiso y eso se ha de respetar y respetarlo pasa por esto, ser muy consciente, ¿no? Y nada, explicar que también que es un vídeo, ¿no? Que no pasa nada, que es un vídeo que no es lo más importante, que no es más importante que ellos, que lo más importante es ellos y que luego viene el vídeo y que nos podemos adaptar. Antes de seguir con nuestro invitado, queremos saber más sobre ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿O necesitas ayuda con el marketing o las ventas de tu empresa? ¿O te gustaría venir como invitado a nuestro podcast? Puedes mandar un email a pau@inboundcycle.com o si no, no dudes en buscar y agregar a Pau Valdés en LinkedIn y escríbenos por ahí. Lo encontrarás todo en la descripción. Pero yo creo que en esto que comentas, a ver si estás de acuerdo, ¿eh? Uh-huh. Pero yo creo que llega un momento, o sea, siempre hay 1000 puntos ciegos en la comunicación. No, a mí me pasa continuamente. Cada vez que haces un proyecto, siempre vas aprendiendo cosas que te las apuntas para que la siguiente no te pase. Pero aunque hagas un trabajo de abstracción de qué puede pasar, al final, pues tienes que ir como anotando esas cosas y poner puertas blindadas. Y esto no sé hasta qué punto también se puede adquirir sin experiencia. O sea, que a lo mejor aquí tienes que pasar por ahí. A lo mejor puedes hacer un trabajo, ¿no? adicional. Bueno, no sé cómo lo haces, pero a lo mejor puedes hacer un trabajo con tu equipo. Oye, nos estamos olvidando algo. O sea, por ejemplo, en eventos yo lo hago esto, ¿no? En eventos sí que hacemos reuniones pre-evento. Oye, y en varios momentos del pre-evento decir, oye, nos estamos olvidando algo, ¿cuáles son los puntos ciegos? Y esto te ayuda. Pero siempre acaba pasando algo que se escapa a mi previsión, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo que
Como aprendizaje sí es súper valioso, ¿no? Pero que no sé hasta qué punto esto lo puedes prevenir. No, yo creo que no. Yo creo que es experiencia pura y dura. Y luego que también pensar que siempre va a haber algo. Si ya, o sea, nada está totalmente bajo control. Y es como en la vida, ¿no? Si eres una persona que necesita tener un control muy exhausto de todo y no y vas a sufrir. Vas a sufrir mucho. Al revés, o sea, yo creo que hay que prever que va a haber imprevistos, prever que va a haber muchos imprevistos y básicamente es cómo saber gestionarlos para que nadie, pues, para que nadie se sienta herido, para no perder el respeto, para, pues, si es un evento, pues para que todo salga bien, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más importante es tener mucha calma y sobre todo transmitir decisiones muy claras. A ver, hemos llegado tarde, vamos a grabar rápido, porque sí que es verdad que repite, oye, pues no, pues oye, pues comemos rápido, entonces lo volvemos a servir, no, no, vale, ahora ya hemos llegado, os hemos hecho esperar, pues ahora esperar 5 minutos más, lo acabamos de grabar y ya está. ¿No? ¿No? Pero titubear en momentos un poco, ¿no? De si ves a la gente perdida, pues no, hay que ser bastante clara, tajante y decir, no, lo hacemos así, punto. Yo creo que eso también se agradece cuando haces eventos o cuando haces cualquier tipo de organizar cualquier cosa, la gente necesita ideas claras, ¿no? Alguien que titubea. Pues no genera mucha confianza, ¿no? Y sí, hay que aprender que no, que el control no es que... El control es poder adaptarse a una situación cuando cambia. Es poder recalibrar y poder decir, oye, no pasa nada, hagamos esto, ¿no? Tomar la decisión clara y cambiar. Pero sí, esto yo creo que son gajes del oficio y que nos va a pasar siempre. Cuando organizas cosas de este tipo, sobre todo, lo que decíamos, ¿no? Cuando no hay IA, cuando no hay tecnología, cuando es con el humano es imprevisible de por sí, así que... Total. Y tenemos un tercer tema que creo que también hay este elemento de, yo creo que de relación también con la comunicación, ¿no? Tuviste una experiencia interesante con una jefa, ¿no? En el principio de la relación y me gustaría también poder hablar de ese tema. Sí, la verdad es que son todos temas como muy de conexión o de conexiones personales, ¿no? Y la verdad es que últimamente, y lo que decíamos con toda la IA, todo el mundo tecnológico, sí, quizá tengo experiencias o anécdotas trabajando con Leads o con Salesforce, pero en realidad las que más te marcan son las personales, ¿no? Las que más recuerdas. Y esta en particular era con mi jefa. Yo empecé reportando localmente al country manager y luego, al cabo de un año así, cambié de jefa y empecé reportando a la Chief Marketing Officer que estaba en Francia. Y bueno, la primera, ya desde el primer momento fue todo bastante difícil, ¿no? Me puso una reunión un viernes a las 4 cuando yo los viernes acabo a las 4. Ese viernes justo me estaba yendo de viaje, entonces me puso una llamada telefónica. Bueno, yo, pues obviamente antes de cambiarle, porque pensé, no, cambiarle la llamada mal, ¿no? O sea, la mantengo y la hago desde el coche, no pasa nada. Error. Y la llamada fue una llamada difícil, ¿no? Las primeras conversaciones que tuve con ella, pues una persona pues súper directa, súper cuadrada, con unas expectativas muy distintas a las que tenía mi antiguo jefe, ¿no? Una personalidad totalmente diferente y una manera de hacer totalmente diferente y que además esto... culturalmente, aunque sea Francia y no haya tanta diferencia, ¿no? Somos europeos al final, pero sí que hay pequeñas diferencias, ¿no? Que bueno, que hacen que según qué gestos o según qué maneras de hacer, pues no entren muy bien. O sea, la llamada telefónica en el coche para ella fue, y lo entiendo, que también es muy generacional, también bueno, es a nivel cultural, a nivel de generacional, hay muchas diferencias ahí, pues para ella fue una falta de respeto enorme y yo ahora lo entiendo y no lo volvería a hacer, ¿eh? Pero me refiero, para mí también, o sea, para mí el hecho de que fuera a las 4 de la tarde también fue raro. Bueno, que todo empezó muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal.
Y de hecho el country manager me dijo, o sea, estás empezando muy mal con esta nueva jefa. Y pensé, ostras, tengo que cambiarlo esto ya, ¿no? Y, y luego pensé, a ver, su manera de ser, esta manera de ser tan seca, tan directa y tal, entendámosla, ¿no? Observémosla. Esto no es personal, esto es trabajo. Entonces, yo sí que es verdad que muchas veces frente a la incertidumbre o frente a momentos un poco sé que se me escapan del control, casi siempre tomo la vía del silencio y del observar, ¿no? De decir, ostras, vamos a ver cómo comunica, qué valora, qué información necesita, cómo es más visual, es más de datos, no sé, acerquémonos un poco, la voy a mirar, la voy a observar y voy a ver esto, cómo se mueve, ¿no? En el mundo profesional y luego también pasé a la esfera personal, ¿no? Pero más adelante y empecemos por lo profesional. Y la verdad es que entender, ¿no? Un poco que no todos necesitamos lo mismo, qué tipo de información necesita para yo generar la confianza que ya hemos partido de 0 o de -1000. ¿Cómo voy ¿no? a construir confianza que va a costar porque hemos empezado mal, ¿no? Y esto, observar mucho, entenderla, empatizar mucho con ella, un poco su situación, ¿no? Llega, tiene el equipo que tiene, está en Francia a la distancia, luego es fea personal, es madre, no es madre, bueno, hay cosas, ¿no? Hay cosas que te definen, ¿no? A nivel profesional también. Y nada, yo creo que lo que fue clave fue un poco esto, observarla y adaptarme a ella, decir, vale, es una persona que me necesita hablar conmigo X veces a la semana, necesita este tipo de reports, los reports los necesita así, necesita entender el mercado español, pero bueno, no tanto, ¿sabes? O sea, necesita que yo tenga las ideas muy claras en el sentido de pues, decidir a nivel presupuestario lo que conviene a nivel local o lo que no. Necesita ver que entiendo muy bien el proyecto porque ella necesita tener confianza en mí para que yo funcione sola, ¿no? Y un poco ahí fue cuando empecé a entenderla y empecé a, a, a gestionar mi trabajo de una manera que a ella le ayudara, ¿no? Pues venga, reuniones cada semana, tal, reports trimestrales o mensuales, tal. Bueno, una manera de hacer, ¿no? Que a ella le generaba confianza y sí que es verdad que poco a poco, ¿no? Pues me vino a visitar aquí a España, hicimos un evento juntas, vio cómo preparaba el evento, vio de prensa que hicimos, estuvo presente, ¿no? Invitarla, ¿no? A que lo viera in situ y ahí fue como poco a poco, otra vez, ¿no? Hablamos de confianza, poco a poco adaptándome un poco a cómo ella quería ¿no? entender cómo trabajaba, pues eso le generó confianza. Y creo que es una de las soft skills más importantes en marketing, de hecho, ¿no? El saber darle al otro la información en forma que la pueda procesar mejor y que la pueda entender mejor. Yo te quería, bueno, entiendo muy bien este proceso, ¿no? De adaptar, y creo que es muy útil, ¿no? La idea esta de empatizar con ella y de entender cómo trabajar y probablemente esto ya recondució muy bien vuestra relación, ¿no? Pero hasta este momento, o sea, en el momento inicial en el que pasa esto, o sea, ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué es lo que sucede? Vale, pues justo después de esa primera llamada fatídica, ese primer momento de encuentro fatídico, hablé con mi actual, o sea, mi jefe anterior, el country manager, y hablé con él y le pedí disculpas y hablé con él para entender un poco, ¿no? Un poco qué se esperaba de mí, ¿no? Y él, que es una persona de la que aprendí muchísimo porque es muy buen profesional y muy buena persona además, pues me ayudó un poco en ese sentido, ¿no? Decir, oye, piensa que tienes que ganarte su confianza. Ahora mismo está por los suelos. Ahora tienes que empezar de cero y ganártela. Y es una chica, pues, y me explicó un poco, ¿no? Un poco el background, un poco lo que él sentía de su personalidad, de cómo era y tal. Y esto intenté, pues,
¿no? Recibir mucha información de cómo era, de cómo me acercaba a ella de una manera más, bueno, eso para ganarme su confianza. Y bueno, tuvimos otra reunión un poco más seria delante de un ordenador, ¿no? Que es lo que ella, es la expectativa que ella tenía, ¿no? No sentada en un coche, sino que quería estarme delante del ordenador, presentarle, me preparé una presentación de lo que había hecho los últimos meses a nivel de marketing, ¿no? Y los resultados que habíamos tenido y lo que me esperaba un poco de ella a nivel de no solo de marketing, ¿no? Y de resultados, sino a nivel de ella como jefa. Y esto lo apreció mucho porque ella lo que necesitaba ver es un poco la foto de qué está pasando ahora en España, cómo te puedo ayudar a nivel de marketing y comunicación y cómo te puedo ayudar a nivel de tú como responsable de este departamento, ¿no? Y ahí congeniamos muy bien porque ella visualmente es una persona muy visual, eso ahí coincidimos, ¿no? Y hizo una presentación muy visual con con pocos mensajes, pero con números también. Yo también soy bastante analítica, entiendo bastante las cosas con números y por lo que me habían dicho era una persona muy así. Y entonces le hice una presentación que esto fue bastante, nada, ¿eh? O sea, un PowerPoint con cuatro páginas, pero muy... Estamos aquí, estos son los resultados, tenemos estos SQLs, tenemos estos generación, tenemos estas firmas de contratos, tenemos este contenido, yo pienso hacer esto y esto le ayudó mucho y me lo agradecí mucho. De hecho, luego le pidió a todos a sus nuevos, a las personas que estaban por debajo de ella, que le hicieran un poco lo mismo, ¿no? Que hicieran un poco una presentación de lo que, de la foto de lo que estaban haciendo ellos en ese momento y cómo lo veían en el futuro, ¿no? Y de ahí empezó una relación súper buena, pero creo que nunca he tenido una tan buena relación con una jefa como con esta. Paradójicamente, que empezó súper mal y acabó súper bien. Una relación de 100% confianza. Creo que nunca me habían micromanaged tampoco. Es decir, me daba total libertad y nos complementábamos muy bien en el sentido. Yo, cuando más la necesitaba, por ejemplo, era para tomar decisiones en las que dudaba mucho, ¿no? O sea, no sé, tengo un presupuesto y, ostras, esta partida la destino a, no sé, este evento o crees que este evento funcionaría mejor. ¿Tú qué crees, María? Yo creo que este, pero no sé, porque tal, piensa que esto, no, este y este. Y vamos, o sea, me ayudaba mucho a, ¿no? A tomar la decisión final, me ayudaba mucho a no perder el norte, ¿no? Que muchas veces tenemos un plan de marketing y a veces nos despistamos y nuestros jefes nos ayudan bastante a seguir, ¿no? Esa línea. Y esto ha sido una de mis mejoras, yo creo que la mejor jefa que he tenido hasta el momento porque nos hemos complementado muy bien. Y también como madre, y para acabar, y lo llevo al tema personal porque soy una ferviente creedora que lo personal se solapa con lo profesional y somos personas al final de todo. Y como madre necesitaba mucha flexibilidad en ese momento. Y ella fue una persona que estando lejos sacó de mí resultados siendo muy flexible eh, y siendo muy precisa en los SMART Objectives y los KPIs que me marcó, ¿no? Y eso a mí lo valoro mucho porque creo que es una manera de medir el trabajo muy eficaz, que no son, perdona por la expresión, pero no es un culo en una silla, son objetivos medibles y inteligentes y reales que no solo están en el plan de marketing, sino en tus objetivos como profesionales, en mis KPIs a nivel de bonus y a nivel ¿no? de, de carrera profesional y creo que esa es la mejor manera que puedes gestionar a alguien, sobre todo, pues esto, siendo madre, que tienes muchos jaleos y quizá necesitas pues un día cogerlo libre y un día
estar al cuidado de un niño, ¿no? Y esa tranquilidad, ¿no? De que tienes a alguien que te entiende y que te va a medir por lo que estás haciendo en realidad, no por el tiempo que estás perdiendo delante de un ordenador, pues es muy valioso. Muchas gracias, María. Gracias por este ratito aquí compartiendo tus anécdotas, experiencias y aprendizajes. Súper interesante, ¿no? Todo este tema relacionado con la confianza y la comunicación y cómo darle la vuelta a una relación difícil inicial con un responsable. Y bueno, nada, te agradezco mucho tu participación en el podcast y hasta pronto. Muchas gracias a ti y gracias por contar conmigo.